Bueno, estamos hablando del tema de la mayordomía y hemos iniciado hace meses tocando diferentes áreas a las que afecta la mayordomía y en los últimos tiempos estamos hablando del tema del dinero y particularmente las ofrendas en el Antiguo Testamento. La semana pasada hemos visto a modo de introducción para acercarnos al Nuevo Testamento los cambios generales que hay en el paso del Antiguo al Nuevo Testamento. Hay cambios. Pasamos de un pacto que era antiguo a uno nuevo y es definido como el paso de cosas que eran sombras de una realidad mayor y más importante. Y esos cambios, pues es un pacto nuevo que deja antiguado al anterior. El pacto nuevo se caracteriza por ser de la letra y no del espíritu, podríamos hasta decir del espíritu de la letra, y el nuevo pacto también cambia nuestra relación con respecto a la ley de Dios, en el sentido de que somos liberados de la tiranía de la ley que al final nos condena, y con la venida de Cristo pues somos liberados de esa condena. Y la ley sigue vigente porque sigue siendo para nosotros un estándar de vida y además es revelador del carácter de Dios. La ley refleja cómo es Dios, lo que piensa Dios, y al mismo tiempo es útil porque nos lleva a buscar la clemencia, ¿no? A buscar el perdón de Dios y el socorro de Dios. Y en el nuevo pacto cambian también lo que se llaman las ordenanzas relativas al culto, al santuario, a los sacrificios, al sacerdocio, a las ceremonias, a los reglamentos sobre los alimentos, lo que se puede comer o no, y también a los días de guardar y otros asuntos del estilo que cambian con la nueva libertad que recibimos en Cristo. Pero también hay otro lado del nuevo pacto que, si es de tantos beneficios, al mismo tiempo encierra una exigencia de vida mayor, un mayor compromiso de vida, que es lo normal, a mayores privilegios, mayores responsabilidades. Y en el nuevo pacto ya no cuentan solo los hechos, lo que hacemos, sino también las intenciones. Y el nuevo pacto también es mucho más exigente en el amor al prójimo, donde el amor se ha de extender incluso al enemigo. Así que hay cambios importantes. Como decíamos, todo lo del antiguo pacto es sombra y figura de otras realidades que aparecen mucho más patentes en el nuevo pacto. Y terminamos, por lo tanto, diciendo que hay cambios y hay continuidad. O sea, hay continuidad entre el antiguo y el nuevo, pero también hay cambios. Y hoy pues vamos a estar considerando cómo afecta este cambio al tema de la mayordomía y particularmente al tema de las ofrendas. El cambio del antiguo al nuevo pacto afecta en alguna medida, en alguna manera a las ofrendas, tiene algo que ver. Esto es la pregunta, ¿no? Las ofrendas en el Nuevo Testamento, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Bueno, no sé si tuvisteis mucho tiempo de mirar nada, de buscar, de pensar, si es un tema que ya lo habéis estudiado, si lo tenéis fácilmente y fresco en la mente, pero aunque no pongáis, no vamos a escribir nada de lo que digáis, así que podéis expresaros si queréis, pues si queréis soltar algunas pinceladas, qué es lo que te viene a la mente cuando pensamos en este tema, pero desde la perspectiva del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de las ofrendas? El que quiera puede participar. Sí, adelante. Que cada uno dé como propuso en su corazón. Muy bien, que hay que dar según nos propongamos en el corazón. Y alegremente y como lo dice en 2 Corintios 9:7, ¿no? Muy bien. En próximas semanas estaremos viendo también esos detalles, ¿no?, que deben acompañar a las ofrendas. Pero lo que propone el corazón también debe estar en línea, dice, con lo que Dios nos ha prosperado. Ahí.
muy bien, acordes también con la prosperidad, que ahí habría continuidad, ¿no?, con el antiguo pacto, porque ellos tenían que ofrendar en proporción a los beneficios o a los ingresos. Bueno, voy a adelantaros algunas cosas. Si hacéis una búsqueda, que es como estudiamos la Biblia, ¿no? Cuando estudiamos un tema en la Biblia, cogemos la concordancia y buscamos la palabra para saber qué es lo que dice la Biblia, en este caso el Nuevo Testamento, acerca de las ofrendas en particular. Y llama la atención que cuando empezamos a buscar la palabra ofrenda, si cotejas diferentes versiones de la Biblia, vas a encontrar que hay diferencias, que en algunos pasajes menciona la ofrenda y en otros pasajes no. En el mismo pasaje usa otro tipo de palabra, con lo cual se ve que hay cuestiones de interpretación y de aplicación cuando nos acercamos a este tema. Y también incluso hay diferentes palabras. En el griego usa diferentes palabras que se aplican al tema de la ofrenda. Y todas ellas tienen un sentido bastante genérico cuando hablan de ofrenda, de ofrecer algo, de dar algo, de regalar. En este sentido, pues todas ellas son bastante ambiguas y por eso se prestan también a esa interpretación del traductor, del que haga la versión de la Biblia, que opta por usar una palabra u otra. Por poner algunos ejemplos, las palabras que nosotros podemos encontrar relacionadas con ofrenda, pues por ejemplo se referían a lo que hacía el sumo sacerdote, que ofrecía algo a Dios, o se usa también para hablar de las ofrendas según la ley, o las ofrendas, incluso ofrendas anteriores a la ley, que luego mencionaremos más adelante alguna, y una de ellas también sería cuando habla de Abraham, que ofreció a Isaac, ¿no? Era como si fuera una ofrenda. También se usa la palabra para hablar de los presentes que fueron ofrecidos a Jesús, al niño Jesús, cuando nació, aquellos magos de Oriente. También se usa la palabra para hablar de las oraciones de Jesús que eran ofrecidas al Padre, o del vinagre ofrecido a Jesús en la cruz, o de una acción, simplemente de alguien que hace algo y considera que eso es un servicio a Dios, pues lo hace como una ofrenda a Dios. Y hasta se usa la palabra equivalente o relacionada con ofrenda o con llevar, ofrecer, dar o regalo, pues al dinero que ofreció aquel mago, Simón, a los apóstoles para poder tener los mismos poderes que ellos. Así que como veis, con esas pinceladas, si buscamos las palabras, la variedad es muy grande. Curiosamente hay dos, que las tenéis ahí puestas, que sí que podrían ser más específicas en relación con las ofrendas en el sentido que hemos visto en el Antiguo Testamento. Y esas dos sí que hablan directamente. La primera, una palabra anatema, que aparece solo una vez en el Nuevo Testamento, en el caso de Lucas 21, y se refiere a los donativos en el templo, o una ofrenda que es una ofrenda votiva para cumplir un voto. Y eso sí que era una ofrenda en el concepto que nosotros tenemos tal como hemos visto en el Antiguo Testamento. Y la otra aparece también solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Tenéis ahí las citas de Hebreos y de Marcos, y se refiere exactamente a los holocaustos y a las ofrendas totalmente quemadas. Y son alusiones a las ofrendas del Antiguo Testamento. Otra palabra que buscaríamos, pues cuando estudiamos el tema de las ofrendas, encontramos que había las primicias también, que eran ofrendas que se hacían a Dios. Buscamos en el Nuevo Testamento si nos dice algo acerca de primicias y encontramos que la palabra se usa solo en sentido metafórico. No se habla para nada de que los creyentes del Nuevo Pacto debamos apartar las primicias. Si fueras un pescador, un marinero, si fueras un agricultor o un ganadero, que tuviéramos que apartar las primicias para Dios, o podríamos decir hasta el primer sueldo, no sé si el primer sueldo del año o el primer sueldo de tu vida, como si fueran las primicias para Dios. Pues no, en el Nuevo Testamento no hay ninguna indicación en ese sentido y se usa siempre en sentido metafórico. Por ejemplo, se habla de la resurrección de Jesús como primicia de la resurrección.
es decir, el primer fruto, la primera resurrección de todas las que vendrán después. Un paréntesis, por si alguno dice, bueno, pero Jesús no fue el primero que resucitó. Bueno, todos los que resucitaron antes de Jesús volvieron a morir, no participaron del concepto de resurrección que nos trae el nuevo pacto. Todavía están esperando la resurrección. Así que propiamente en ese sentido de la nueva vida en Cristo, la nueva vida eterna, en su nueva dimensión, pues sí, que Cristo es el primero de la resurrección de los muertos o la primicia. Y bueno, se usa en algunas ocasiones más, así en el mismo sentido figurado de una verdad espiritual. ¿Y el diezmo? Pues sí, el diezmo sí que se habla de él en el Nuevo Testamento, hay unas 10 referencias más o menos, y se habla de cómo era practicado. En el caso principal está en el capítulo 7 de Hebreos, donde hay más referencias, pero antes se habla de los escribas y fariseos que practicaban el diezmo. Ellos sí que diezmaban e incluso presumían de ello, ¿no? ¿Os acordáis de aquel publicano que está en el templo con el pecador, con el hombre que está ahí reconociendo sus pecados y él presume de que da siempre sus diezmos a Dios, de que no falla en dar los diezmos? Y en el caso del capítulo 7 de Hebreos, en realidad es una referencia histórica que además interesante porque es anterior a la ley, no está hablando del diezmo establecido en la ley, sino un diezmo que se dio antes de la ley, y se trata del diezmo que dio Abraham de todos los despojos de una batalla que tuvo que afrontar, y cuando él regresa victorioso con un montón de despojos, pues tiene un encuentro con Melquisedec, con el rey de Salem, que al mismo tiempo es sacerdote, y le entrega a él, le da a él los diezmos de todo su botín. Y además especifica que le da lo mejor del botín, que era acorde con lo que hemos estudiado, que corresponde a las ofrendas, ¿no? Que a Dios había que darle lo mejor, el mejor corderito, lo mejor de la cosecha, era lo que había que presentar al Señor. Y esa ofrenda de Abraham a Melquisedec se está usando en el capítulo 7 de Hebreos simplemente para argumentar la grandeza, la superioridad de Melquisedec y como incluso superior al sacerdocio levítico, en el sentido de que dice Hebreos que Leví que era descendiente de Abraham, por lo tanto Abraham, cuando le da los diezmos a Melquisedec, lo está reconociendo como superior, y en Abraham está Leví, porque Leví es un descendente y todo el sacerdocio aarónico, por lo tanto, es inferior al sacerdocio de Melquisedec, que al final es de donde vendrá Jesús como sacerdote. Así que está poniéndolo como un argumento para explicar la superioridad del sacerdocio de Jesús, y no está enseñando nada realmente sobre las ofrendas o los diezmos que nosotros tengamos que dar, pero sí concuerda con la idea que hemos estudiado en el Antiguo Testamento y cómo recibe una bendición Abraham por ese gesto de llevar el diezmo. Y simplemente pues Hebreos 7 recuerda que ahí está cumpliendo con el mandato de la ley, que es de dar el diezmo a los sacerdotes. Bueno, el tema del diezmo lo trataremos específicamente porque es un tema también debatido. Hay varias iglesias evangélicas que sostienen la vigencia del diezmo, así que nos detendremos ya aparte sobre ese tema. Bien, dicho eso, entonces vamos a tratar de observar los textos del Nuevo Testamento que nos hablan de las ofrendas. Y en primer lugar vamos a considerar que hay algunos, los que tienen que ver con el judaísmo. Están en el Nuevo Testamento, pero todavía pertenecen al judaísmo. Todavía no es la iglesia cristiana. Pertenecen estas prácticas al judaísmo. Y es interesante ver qué dirá Jesús acerca de las ofrendas. ¿Qué nos dirá? ¿Nos dirá Jesús que hay que seguir haciendo las ofrendas como en el Antiguo Testamento? ¿Nos dirá que ya no hay que hacerlas?
¿Qué nos dice Jesús? Y vamos a estar viendo ahí 2 o 3 pasajes que son los únicos en los que Jesús habla del tema. Y uno es el Sermón del Monte. Tenéis delante el pasaje, Mateo 5, versículos 23 y 24. En ese gran sermón de Jesús de la montaña, pues entre otros temas, hace una referencia a las ofrendas. Y esto es lo que dice. Si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué conclusiones sacaríamos de estos 2 textos, de lo que dice Jesús aquí en cuanto a la ofrenda? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos estaría enseñando? ¿Queréis proponer alguna respuesta? ¿Qué te dice a ti esto? Está conectado en algún sentido con el corazón, ¿no? Con la parte con el interior de la persona. Bien. Hay algo más que lo que es simplemente llevar la ofrenda, ¿no? Hay otros componentes. Si la ofrenda no, el ofrecer algo al Señor no tiene que ver solo con bienes materiales que ofrecemos, sino con la alabanza, también con la gratitud, con todo. Cuando nos presentemos delante del Señor para darle las gracias y pedir y todo eso, pues no debemos ir teniendo algo contra alguien, ¿no? Sino, eso sería una aplicación de lo que está diciendo aquí Jesús, ¿no? Porque aquí Jesús claramente está hablando de judíos que iban a presentar al templo sus ofrendas, ¿no? Y podemos hacer esa aplicación a los temas espirituales también, ¿no? Luego llegaremos a eso en algún momento. Ya en el Antiguo Testamento, perdona, creo que Miqueas y otros más, ¿no? Recogen esa idea, ¿no? Que las ofrendas que al Señor le agradaban era la misericordia y el atender a las viudas y todo esto. Bueno, yo creo que el llamado principal, lo principal que Jesús quiere comunicar en estas palabras es un llamado a la coherencia de vida, a ser coherente en nuestra vida, que no es solo llevar la ofrenda y cumplir, y ya he cumplido llevando mi ofrenda al altar, sino que debe ser coherente también con mi vida. Es decir, que es una contradicción pretender honrar a Dios, porque eso es lo que se haría con esas ofrendas. Es una contradicción decir que estoy honrando a Dios y al mismo tiempo estar en conflicto con un hermano, porque eso es una deshonra para Dios. Por un lado le estás mostrando al Señor tu devoción y por otro lado le estás desobedeciendo, le estás ofendiendo cuando estás en conflicto con tu hermano. Y de estos 2 textos casi vale la pena incluso notar y verlos en el sentido de lo que no dicen. ¿Qué es lo que no dicen estos textos? Lo primero es que no dice si tú tienes algo contra un hermano. No dice si tú tienes algo contra un hermano. No, porque si tú tienes algo, eso lo puedes arreglar tú solo. Dice si tu hermano tiene algo contra ti. Tampoco dice si tu hermano tiene razón para tener algo contra ti, porque bueno, si está justificado, pues nos parecería que sí que hay que arreglar algo, pero Jesús ni siquiera dice eso, si tu hermano tiene razón, puede incluso que no la tenga, pero si tiene algo contra ti con o sin razón, nos está invitando a buscar también esa reconciliación. Y otra cosa que no dice es que no ofrendes, porque algunos pueden decir, bueno, pues como tengo un problema, entonces no ofrendo. No dice eso tampoco. Lo que dice es que arregles primero y luego ofrendes. Luego sí, puede ocurrir que la otra parte no quiera, pero si tú has dado el paso de intentar arreglar con la persona, pues si la otra no quiere o no acepta la reconciliación, ya no es problema tuyo, ya has cumplido tú.
Bueno, esa sería una primera donde Jesús evidentemente no dice que no hay que ofrendar, que no hay que seguir ofrendando, simplemente llama la atención a que si ofrendamos seamos coherentes en nuestra vida. El segundo caso está en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, y voy a leer el texto, versículos 41 al 44, dice así: Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, es decir, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Bueno, antes de haceros la pregunta, si alguien quiere contestar qué es lo que nos dice el texto, este caso, el de la viuda pobre, quizá nos indica que en el primer siglo algo habían cambiado las cosas, que ya la gente cambiaba muchas veces las ofrendas en especie, es decir, los animales, los productos del campo, los cambiaban por dinero, los sustituían, entregaban el dinero en lugar de llevar pues otro tipo de ofrendas materiales. Y el escenario en el que nos encontramos aquí, donde Jesús está ahí sentado observando y mirando, es probablemente el patio de las mujeres en el templo. Y parece que en ese patio pues había unos cofres para recoger las ofrendas que tenían forma de trompeta, es decir, que estaban diseñados de tal manera que servían para amplificar el sonido. Cuando echaban las monedas, así resonaba y la gente oía que alguien estaba ofrendando. Y probablemente pues el propósito era de estimular a otros a ofrendar, o también de hacerse notar, ¿no? De cuánto daba, porque si sonaba mucho, pues es que estaban ofrendando mucho. Ahora, ¿qué nos dice el comentario de Jesús, ¿no? Jesús está viendo esa escena y ahora aprovecha para darle una enseñanza a los discípulos. ¿Cuál dirías que es la enseñanza aquí de Jesús sobre la ofrenda? La actitud del corazón. La actitud del corazón. Que no importa la cantidad, sino la calidad. Que está fijándose no tanto en la cantidad, ¿no? Sino en otras cosas. La ofrenda no debe estar en relación con lo que sobra, sino con lo que recibimos. No te oí bien la última palabra. No debe estar en relación con lo que sobra, sino con lo que recibimos. Con lo que recibimos. Claro, de parte de Dios. Ahí también esa palabra, lo que sobra, ¿no? Eso puede pasar a veces. A ver cuánto me sobra para la ofrenda. Es que Dios no dio lo que le sobraba, dio todo lo que tenía a su Hijo. El ejemplo de Jesús, en Jesús. Creo que el tema, ¿cuál sería? El tema sería acerca del valor de las ofrendas. ¿Cuál es el valor que tienen, ¿no? ¿Quién echó más o menos? Yo creo que es una tentación humana de todos los tiempos de presumir o sentirnos orgullosos de lo mucho que hacemos o que ofrendamos para el Señor. Es humano, ¿no? El sentirse orgulloso de algo que creemos que estamos haciendo bien. Y también es humano el poder ver con mejores ojos a aquella persona que vemos más comprometida o que vemos, si lo supiéramos, que viéramos que ofrenda mucho, ¿no? Es humano, sin querer caemos en ello. Yo recuerdo hace años cuando en la iglesia circulaban listas de donativos. Había personas que recogían ofrendas para una cosa, para otra y para otra.
Y un caso en particular, pues bueno, la persona que llevaba esa lista con los nombres y cuánto daba cada uno, en algún momento yo le escuché hacer comentarios, ¿no? Acerca de, mira este lo que da y mira este lo que no da y hay que ver esta persona. Claro, eso es lo que no puede ser, ¿verdad? Eso no es como Jesús está considerando las ofrendas, porque quién sabe por qué uno da más o menos o por qué no lo da o si está dando a otras cosas. Pero es humano, ¿no? Juzgar por la vista. Bueno, algo que no dice el versículo. Claro, puestos a decir lo que no dice pueden ser muchas cosas. Pero yo diría que algo que no dice y puede o alguien podría pensar que dice, lo que no dice es que hay que hacer como la viuda. ¿Qué es lo que hizo la viuda? Dio todo lo que poseía, dice, todo lo que tenía para vivir. Jesús no está diciendo que hay que hacer eso, que tenemos que entregarlo todo y quedarnos sin nada, como le ocurrió a la viuda. Probablemente este caso era uno de aquellos sangrantes en el que los fariseos pues eran tan legalistas que le importaba poco si la persona tenía medios o no y exigían pues matemáticamente, estrictamente el diezmo y presionaban incluso a la gente, aunque fuera pobre, que tenían que ofrendar, que tenían que poner allí sus ofrendas, que tenían que cumplir. Y ahí se extralimitaban porque incluso según la ley, lo que enseña Deuteronomio, es que una persona pobre como esta mujer más bien debería recibir ayuda. Tendría que ser considerada una necesitada que le tenían que contribuir a ella y ayudarle materialmente. Y esta pobre mujer está siendo quizá extorsionada, ¿no? Por los fariseos para que ella tiene que ofrendar y claro, pues como tiene tan poco, pues al final da todo lo que tiene, porque ¿qué va a dar si no tiene otra cosa que dar? Pero la lección de Jesús es que el valor no está en la cantidad, sino en la proporción. Esto es un tema constante desde Antiguo hasta el Nuevo Testamento, que el Señor mide las proporciones, no mide las cantidades. De hecho, es que el Señor no necesita dinero, el Señor no necesita cantidades, porque Él es el dueño de todo. El Señor mira la proporción de lo que uno tiene o de lo que uno puede dar y lo que da. ¿Cómo está esa proporción? Ese es el punto en esta enseñanza, ¿no? Y por eso aquí pues comenta el caso de los ricos, que dice que daban lo que les sobraba. Leí un estudio del año 2018 que hablaba precisamente de lo que la gente da, ¿no? La generosidad de la gente pues dando para necesidades o para lo que sea. Y este estudio concluyó que la gente pobre da un 44% más que los ricos. Que la gente pobre suele ser más generosa que la gente rica. Bueno, importante, la proporción. El valor está en la proporción. Y un tercer caso. Sí, adelante, sí. No, que mientras pensaba en este ejemplo, en este último que también lo podemos trasladar a nuestras vidas, cómo la ofrenda está íntimamente relacionada con la fe. Y a veces nos pasa, ¿no es cierto?, de decir, bueno, ganamos tanto y no puedo ofrendar, no puedo dar porque si no, no llego aquí. La viuda tuvo esa fe como para decir, doy todo y sé que voy a seguir viviendo. Entonces me parece importante, por lo menos lo que me hace sentir a mí en este momento, este pasaje, la íntima relación que tiene la ofrenda con la fe. Bueno, hablaremos también de ese tema, ¿no? En su momento de la relación entre la fe y lo que hacemos, ¿no? Con las cosas. En concreto, en este pasaje no nos desvela si la mujer lo hacía por la fe o lo hacía obligada, ¿no? Presionada por los fariseos. Pueden ser las dos cosas. Como el texto nos lo dice, pues lo dejamos ahí, ¿no? Y nos quedamos con la lección de la proporción. Vemos el tercer caso. Que yo sepa, no hay más de Jesús, solo hay 3 ocasiones. Perdón, Timoteo, una cosita. Cuando la viuda ofrenda en el arca,
¿está el importe que ofrenda a la vista de todos? ¿O es algo que se hace dentro del arca y el Señor, bueno, lo ve porque el Señor ve todo, ¿no? Pero me llama la atención que sea tan a la vista de todos, ¿no es cierto?, la ofrenda de cada uno. No sé si es tan así. Sí, parece que visible era, porque dice que Jesús estaba observando, ¿no?, la gente que echaba dinero y estaba viendo que unos echaban más o echaban menos. No sé hasta dónde uno podría saber exactamente lo que echa cada uno, si se podía percibir por el sonido, que eran monedas pequeñas, que eran las más pequeñas, ¿no?, y solo veía caer 2 moneditas pequeñas, pues ya sabía lo que había ofrendado. Pero bueno, el detalle en sí no lo sabemos si era por la omnisciencia o porque realmente estaba tan cerca que podía ver exactamente lo que estaba echando. Yo creo que había esa intención precisamente de demostrarse lo que ofrendaba cada uno y por lo tanto que de alguna manera se hacía visible ante la gente cuánto daba, ¿no? Porque esas eran las medallas que se ponían los fariseos, que presumían de que daban mucho, entonces ellos eran los primeros interesados en que todo el mundo viera, que fuera bien visible que ellos estaban ofrendando. Entonces, bueno, más no puedo decir eso. Los fariseos eran los que administraban ese dinero, Timoteo, y lo administraban con qué criterio, porque el Señor no necesita nuestro dinero. Sí, bueno. ¿Cómo lo manejaban? Ellos daban el diezmo a su vez de los diezmos que recibían de toda la congregación. ¿Daban los diezmos ellos también? ¿Cómo saberlo? Bueno, imposible. La ley les mandaba, los que recibían los diezmos eran los sacerdotes y los levitas, y la ley sí que les ordenaba dar a ellos el diezmo de lo que recibían. ¿A quién se lo daban? A los sacerdotes y levitas eran los que recibían los diezmos. Correcto, pero ellos cuando daban el diezmo, ¿a quién se lo daban? Al tesoro, a los fondos, digamos, que había en el templo. Ahí, por eso se habla aquí de, voy a poner el texto anterior, el arca del tesoro, ¿no? Entonces era como un fondo donde se sacaba el dinero pues, para el mantenimiento de las cosas del templo, pues había que comprar el pan de la proposición, el aceite y reparaciones que hubiera que hacer, pues de ahí sacaban el dinero, ¿no?, de ese fondo. Entonces iría a parar a ese fondo que tenían. Bueno, de ahí también iba para las viudas y los oficiales, ¿no?, que ellos consideraban también a quién estaban o no. Claro. O sea, quiero decir que la viuda pobre, en este caso, todavía había gente más pobre que esta viuda pobre. Entonces, de esas ofrendas también apartaban, porque les mandaba el Señor cuidar de las viudas y de los pobres. No sé si salían también de ahí esas ofrendas, pero algunas iban destinadas para ellos. Bueno, en principio la atención de los necesitados era aparte, ¿no? No entraba ahí en las... Pero no salían de esas ofrendas. Lo que es probable es que en el templo hubiera también un lugar donde se recogían, porque luego vamos a ver el caso de Pablo, que él también daba limosnas y las lleva al templo. Y yo creo que en el Antiguo Testamento se separaban, las ofrendas eran una cosa y las limosnas eran otra. Y las limosnas serían para atender seguramente a los necesitados. Pero las ofrendas en principio eran destinadas al culto. O sea que aún todavía hacían distinción dentro de lo que la gente daba, hacían como clasificaban los donativos, por así decirlo. No, yo creo que tenían cajas diferentes. ¿Con qué dinero pagaban a los levitas y a los escribas? Con el de los diezmos, ¿no? Es el de los sacerdotes y los levitas, les correspondía el dinero de los diezmos y de las primicias y ese tipo de ofrendas. Y las ofrendas voluntarias también. O sea, las ofrendas eran para el mantenimiento, digamos, del culto. Claro. Yo pensé que apartaban una parte para las necesidades de los que no tenían nada. Que yo sepa, no. Pero bueno, puede ser, ¿eh? Que yo no lo sé todo. No, yo estoy en tono de pregunta, no de afirmación. Sí, estoy preguntando. Ya, gracias. Yo veo que hay separación, lo vamos a ver ahora si nos da tiempo a llegar al caso de Pablo, lo vamos a ver. Bueno, el tercer caso de Jesús es una regañina, una advertencia que se dirige a los escribas y fariseos precisamente. Dice en Mateo 23:23, «Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia
y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. ¿Qué aprendemos de aquí? ¿Qué nos enseña Jesús en cuanto al diezmo, en este caso en particular? Bueno, lo que pienso que está diciendo, que los preceptos, o sea, el seguir y cumplir con lo que el Señor nos pide en cuanto a nuestra forma de vivir y de obrar, es mucho más importante que la ofrenda. O sea, que no tengo que descuidar mi forma de vivir, o sea, el de obedecer a Dios, el tener en claro que debo ser la justicia, la misericordia y la fidelidad, o sea, sin dejar de ofrendar. O sea, las dos cosas tienen que tener un equilibrio. Yo creo que está en la misma línea de lo que comentabas al principio, ¿no? En Mateo capítulo 5. Allí hablaba de una cosa en particular, y es que si tienes algo o alguien tiene algo contra ti, pero todo está en los preceptos de la ley. Yo no sé si la justicia aquí tiene que ver con la relación con los hermanos, la misericordia, la relación con todos los demás y la fidelidad, la relación con Dios, pero de alguna forma está hablando de lo que a Dios lo que quiere es un corazón sincero, y es lo que mira el corazón, sin descuidar aquellas. No significa que el ir a los cultos y el hacer las cosas bien te elimina de las ofrendas, ¿no? Pero que a veces hay muchas personas en el mundo que son muy dadivosas y que dan grandes ofrendas a distintas cosas, y de alguna forma quieren con eso limpiar su corazón, ¿no? Y aquí lo que está diciendo es que eso no es así. Sí. Supongo que también quiere que, o sea, si lo aplicamos, entiendo que la pregunta que haces es cómo lo interpretamos para hacerlo nosotros hoy, ¿no? Entonces yo aquí también entiendo que cuando damos en la iglesia, aparte de hacerlo con lo que acabáis de comentar del corazón sincero y esto, que lo hagamos no de forma, que no lo hagamos de forma rutinaria porque toca, en el sentido de también revisar un poco la actitud. Quiero decir que sin caer tampoco en esa actitud farisea, que es lo que está denunciando aquí Jesús, esa hipocresía, que nosotros también al dar, pues que no lo hagamos por mera costumbre, sino considerando que realmente le estamos dando al Señor lo que Él nos ha dado primero, y creo que también cambia un poquito la perspectiva de cómo vemos la ofrenda cuando la damos. No por esa rutina, no sé si me explique, es que para mí es diferente la rutina que lo del ser hipócritas. A veces podemos caer en esa rutina de dar, pues no sé, imagínate, pues 3 euros siempre, ¿no? Sin preguntarnos o sin cuestionarnos si debo dar más o debo dar menos, o por inercia, porque sí, porque es un acto más. Yo creo que tiene que ver, perdón. Sí, tira, Carlos, sí. No, digo que tiene que ver más también con la apariencia, ¿no? O sea, se preocupan de lo que se puede ver, aunque es algo insignificante, y esconden lo que no se puede ver, pues no le dan importancia. Es lo realmente importante para Dios. Bueno, como el tiempo nos está diciendo que hay que ir terminando, diría que el punto que está destacando Jesús, ¿por qué menciona la menta, el eneldo y el comino? ¿Por qué menciona eso? Podía decir simplemente pagáis el diezmo y habéis descuidado los preceptos de más peso. Pero específicamente menciona que pagaban el diezmo de la menta, el eneldo y el comino. Es decir, que aplicaban el diezmo de la manera más estricta, a lo más minucioso, a lo más pequeño, o sea, no pasaban nada por alto, y sin embargo descuidaban otros preceptos que hay que son más importantes o de más peso. Lo cual también es interesante notar que hay preceptos que unos son más importantes que otros.
Lo está diciendo Jesús, no lo estamos diciendo nosotros ni los fariseos. Hay preceptos que tienen más peso que otros. Y el tema está en que Jesús también aquí está reconociendo el diezmo como un precepto. Está calificando el diezmo como un precepto y además dice que no lo hay que descuidar. Aunque dice que hay otros preceptos de más peso, pero no por eso dice que hay que descuidar. Como no es tan importante, hay que descuidar el diezmo. Pero el punto sí, el punto está en eso, en que muy tiquismiquis en algunas cosas, a veces son las más fáciles, ¿no? Las materiales, es más fácil dar dinero, pero a Dios no se le puede comprar con dinero, sino que están otros principios más importantes y otras responsabilidades que no pueden descuidar. Así que Jesús en este pasaje, estudiando bajo la pregunta de si están vigentes o no las ofrendas, pues vemos que en el judaísmo sí que continúan, que Jesús no las desaprueba y bueno, pues veremos más adelante los matices. Y quería terminar, aunque sea un poco rápido para zanjar este punto general. Hemos visto que las ofrendas que estudiamos en el Antiguo Testamento tienen continuidad en el Nuevo Testamento en el entorno judío, dentro del judaísmo. Y hemos visto lo que Jesús dijo sobre ellas, pues las observaciones que había que tener en cuenta y que no las desaprueba, tanto en los dos pasajes que hemos estudiado antes. Y para concluir me gustaría mencionar, aunque solo sea mencionar, que es interesante que el apóstol Pablo, como judío, también practicaba el entregar las ofrendas. Hay un pasaje en Hechos 21, versículo 26, y aunque según qué versión, la Biblia de las Américas dice hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos, la palabra y sacrificio es la misma que en otros lugares se traduce como ofrenda. ¿La situación cuál era? Pues que Pablo regresa a Jerusalén, informa a los ancianos de su gira misionera, de su ministerio, de los resultados, de lo que Dios ha hecho entre los gentiles, y los ancianos de la iglesia le dan un consejo y dice, mira, nos alegramos mucho de las noticias, pero aquí los judíos no hacen más que acusarte de que estás enseñando cosas falsas, que estás enseñando a los judíos a apartarse de Moisés y de las tradiciones. Así que mira, para evitar conflictos, te pedimos que hagas una cosa, pues vete a cumplir con ciertos ritos de purificación. Además tenemos aquí a 4 hermanos que también han hecho unos votos, pues vete con ellos y cumple, y entre ellos pues está esta mención de la ofrenda. Bueno, luego no sirvió de mucho, porque al final lo pillaron en el templo, procuraron matarlo y se libró por los pelos y al final terminó detenido en Roma. Y bueno, en este caso parece una situación bastante particular en la que Pablo participa de esa costumbre judía de entregar las ofrendas. Y más adelante en Hechos explica a Félix, al gobernador, le explica qué es lo que había ocurrido, por qué había ido allí. Y aquí sí que literalmente pone la palabra ofrenda. Dice, después de varios años he venido para traer, y notáis aquí cómo hace distinción, traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Eran 2 tipos de entrega de dinero. Y haciendo lo cual me encontraron en el templo después de haberme purificado, etcétera, etcétera. Así que en el antiguo pacto las ofrendas y el dar a los necesitados no eran lo mismo, eran 2 cosas diferentes. O sea que el cuidar de los pobres no contaba como ofrenda. Y quería terminar aquí pues con esa pregunta, pero la voy a responder y luego si queréis al final os dejo hablar para concluir. Pero la pregunta sería, ¿por qué Pablo, que ya era cristiano, nacido de nuevo, pertenece a la iglesia, por qué Pablo presenta ofrendas? ¿Por qué sigue cumpliendo con la tradición, con la ley, cumpliendo con esas prácticas judías de llevar las ofrendas al templo? Bueno, pues como digo, no os voy a dejar contestar. Creo que lo hizo, lo explica el verso anterior. Dice, me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, no solamente que con Dios estoy bien, mi relación con Dios está bien, con Dios estoy cumpliendo bien, sino también es importante tener en cuenta, siempre que no vaya contra nuestros principios, claro, el también
ser intachables o intentar ser intachables ante las personas. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, pues 1 Corintios 9 también lo explica un poco más, porque dice, aunque soy libre de todos, por así decir, no tengo por qué cumplir tampoco con nada del judaísmo, pero dice, a los judíos me hice como judío. ¿Y para qué? Para ganar a los judíos. A todos me echo de todo para que por todos medios salve a algunos, y todo lo hago por amor del Evangelio. Es decir, que si Pablo cumplió con esa costumbre judía, con esas obligaciones judías, pero que él ya no tenía por no estar bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo, lo hizo simplemente para no cerrar las puertas al Evangelio. Y bueno, pues hasta aquí terminamos hoy, viendo cómo cuando iniciamos el Nuevo Testamento encontramos que se sigue practicando las ofrendas del antiguo pacto, pero ya enseguida vamos a ver cambios. En la próxima semana, si Dios quiere, os invito a que sigáis profundizando en leer los textos del Nuevo Testamento que hablen de las ofrendas y ver qué enfoque encontramos en el Nuevo Testamento.